Señor. Vamos a tener esta reunión a media semana. Uno viene cansado del día, del traqueteo de la media semana, pero bueno, vamos a prestar un poco de atención para ver qué nos quiere decir el Señor. Antes de empezar, vamos a tener un momento de oración. Querido Dios, te doy gracias por esta noche que nos da la oportunidad de venir a este lugar, Señor. Gracias porque las puertas se abrieron. Gracias, Señor, porque tienes algo importante para nosotros en esta noche. Quiero que lo estés utilizando a Nelson, Señor. Y también, Señor, te pido por los hermanos que están en camino, Señor, que tú los protejas, los cuides, Señor, que todo lo que podamos en esta reunión hacer, decir, en los saludos, en la alabanza, en las oraciones que vamos a hacer como iglesia, como cuerpo tuyo, que todo pueda ser para tu gloria, Señor, y para que tu nombre pueda ser puesto en alto, Señor. Te pido también por aquellas personas que no pueden estar y quizás van a estar siguiendo por YouTube o por otros métodos, Señor, que tú también los protejas, los cuides y los bendiga. Gracias, Señor, por tu salvación, gracias por la obra de la cruz, gracias porque nos diste esperanza, Señor, y gracias porque al mirar para atrás en este año pudimos ver que tú eres fiel. Fuiste fiel con tu obra, pero también fuiste fiel con las cosas nuestras también, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Antes de cantar un himno, les quiero invitar a leer un versículo que se encuentra en 1 Corintios 15, 58, un versículo muy conocido que por ahí cuando mandan una carta de un pastor a otro, este versículo lo usan mucho. Y hoy es el último miércoles del 2023, es la última reunión. Y dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el versículo dice, así que, ese así que pega los 57 versículos que están antes, y los 57 versículos que están antes hablan de la resurrección de Cristo, del Evangelio. Así que este versículo, después de que la palabra de Dios nos habla de que Cristo resucitó, que Él fue la primicia, Él triunfó, ¿dónde está muerte tu aguijón? Dice, ya que Cristo resucitó, dice, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Y el himno 511, que ustedes no lo tienen por número, pero está ahí, va a aparecer en la pantalla. El himno dice, yo quiero trabajar por el Señor confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y este himno nos motiva a trabajar y a orar, pero la palabra de Dios también nos motiva a que nuestro trabajo no es en vano, trae una recompensa. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarlo.
Bien, pueden tomar asiento. Joel, ¿querés tener un momento de oración antes que Nelson nos aliente con su palabra a seguir trabajando? Gracias, Dios, por este momento de entrar en tu presencia a través de esta alabanza, de este cántico. Señor, bendice ahora este momento que vamos a escuchar tu palabra, que el Espíritu Santo hable a través de Nelson y que también nosotros podamos estar atentos para aprender y aplicar cada cosa, Dios. Bendice este momento, lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Nelson. Buenas noches. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Me olvidé algo importante, los lentes. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, una porción muy conocida. Y lo que quiero que compartamos y meditemos juntos en esta hora es el secreto o sobre el secreto de una vida abundante. La vida a la cual nosotros hemos sido llamados y para la cual nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, adoptados por Él, y teniendo este privilegio no solo de tener vida, sino vida abundante, asumamos el desafío de vivir de esa manera, una vida abundante. Dice el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice otra versión, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. El propósito de Dios para nosotros no solamente es la salvación eterna de nuestras almas, sino el inicio de un proceso de una vida abundante. Por eso Pablo escribía a los Filipenses en el capítulo 1, verso 6, diciendo que aquel que comenzó la buena obra, la comenzó, la completará, ¿sí? La completará el día de Jesucristo. Estamos en proceso y en ese proceso nosotros como peregrinos debemos hacer eso, peregrinar. Y la peregrinación es hacia ese lugar que no es terrenal, porque no tenemos ciudad o heredad aquí en la tierra, sino una celeste allí en los cielos, en el porvenir. Y nosotros llegando a esta época del año, tristemente en nuestra cultura, ¿sí?, solemos comenzar a planificar los buenos deseos para el año que viene, ¿sí? De hecho, la mayoría de los saludos van a estar en el deseo de un año como próspero, feliz, bendecido, ¿sí? No queremos hablar de prosperidad por el Evangelio de prosperidad, pero Dios prospera, pero ese es otro tema. Ponele bendecido, que tengas un bendecido año, ¿no? Y en ese deseo también nosotros incorporamos en nuestra mente desde hace años, desde el momento inclusive que conocimos a Cristo, traemos arrastrando estas viejas costumbres, el deseo de un compromiso renovado de parte nuestro para con el Señor. Y precisamente si hay algo que expone lo que yo soy delante de Dios, son mis expresiones de deseo y mis planificaciones temporales en momentos como estos. ¿Por qué? Porque hago muy poca autocrítica. Al menos voy a hablar de mí, no quiero que ninguno se sienta incómodo, pero cuando nosotros deseamos o planificamos lo que viene, hacemos poca autocrítica, o hago poca autocrítica. Me olvido de analizar la parte que a mí me tuvo como protagonista en cada una de mis decisiones en el transcurso de este año. Me olvido de analizar de aquellas circunstancias y situaciones en las cuales yo estuve incluido, pero no tuve decisión alguna, sino que Dios en su soberanía ya lo había determinado de esa manera para mí. Y ya no solamente hablando de este año, sino de toda mi vida. Me olvido precisamente de analizar el presente en el cual estoy, que es el resultado de mis propias decisiones. Es el resultado de mis propias decisiones. Y ningún creyente puede verse hoy en el mejor estadio.
Porque el creyente que se ve hoy en el mejor estadio de su vida o de su desarrollo espiritual es el reflejo de que precisamente dejó de mirar a Dios, porque Él es la imagen que quiere reflejarse en mí. Y entonces cuando yo me veo bien, el Dios soberano dejó de ser el que rige mi vida, mi mente y mis pensamientos, sino que el Dios de mis pensamientos es el que rige cada una de las áreas de mi vida. Y eso deja expuesto dos áreas fundamentales y de las que no nos gusta mucho hablar. La primera de ellas es la inmadurez espiritual. Esa inmadurez espiritual que desestima absolutamente todo aquello que me involucra a mí en cada una de mis decisiones y sus consecuencias. Es aquella que no solamente desestima la responsabilidad personal, sino también es aquella que desconoce absolutamente la soberanía de Dios. Desconoce que hay muchas de las cosas que suceden que escapan a mis decisiones y aún a pesar de mis decisiones van a suceder porque Dios lo ha determinado en su soberanía. Hablamos de un Dios al cual cuando oramos le decimos Señor, pero no le hemos reconocido como Señor en todas las áreas de nuestra vida. Eso habla de mi inmadurez espiritual. Hablamos de un Dios al que le decimos Señor, pero desestimamos en su soberanía que todo Él lo ha prefijado en la eternidad y al mirar mi presente lo veo si es con éxito como el resultado o el fruto de mis propias decisiones, olvidando que Él es, como dice el apóstol Pablo, quien produce en mí ¿qué? Es Él el que produce en mí tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y no está hablando ni del querer ni del hacer dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo, ni de la iglesia local. Está hablando del querer y el hacer de manera integral, es decir, en todas las áreas de nuestra vida. Absolutamente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo está en este momento tu madurez espiritual? Decíamos recién que de acuerdo a nuestros planes y deseos y proyectos hacia el futuro, lo primero que queda expuesto es mi inmadurez. Porque en realidad la madurez me lleva a entender que no puedo anhelar algo que no tengo, pero sí disfrutar lo que hoy tengo. Y aun cuando lo que anhele es mejor, si no aprendo a disfrutar lo que hoy tengo, ¿de qué sirve? Cuando vayas a la casa de Dios, decía el sabio Salomón, no hagas como los necios. ¿Qué es la palabra necio para los judíos? Era algo tremendo. El mismo Señor Jesucristo le dice, no le digas necio a tu hermano. Porque necio, algunos lo han traducido como cabeza hueca, no, pero necio es aquel que no ha entendido nada, no ha querido entender nada, pero a quien se le ha explicado todo. Pero no lo que ha querido entender, no porque no tenga la capacidad, sino porque ha decidido no ponerlo en práctica. Es por eso que cuando el sabio Salomón escribe el libro de los Proverbios, el opuesto al sabio, ¿quién es? El necio. No, y el necio no es el que no sabe, no es el que no conoce. Necio es aquel que ha decidido no poner en práctica todo aquello que ha comprendido. Es por eso que Santiago relaciona el pecado con mi necedad. Dice, porque pecado es saber hacer el bien, lo que sé, lo que entendí, pero decidir ¿qué? No hacerlo. Decidir no hacerlo. Inmadurez espiritual. Pero también lo que revelan estas circunstancias y estos tiempos es la inestabilidad emocional que muchos tenemos. Una inestabilidad emocional a la que nos negamos a hacernos cargo porque a veces creemos que nos hacen débiles delante de los demás. ¿Y por qué inestabilidad emocional? Porque nosotros creemos que dependemos de las circunstancias para estar bien. Dependemos de las circunstancias para estar bien. Voy a poner un ejemplo bien práctico. Hoy, en la mañana, me voy a preguntar cuántos estaban viendo qué sucedía o atentos al noticiero de qué estaba sucediendo en Buenos Aires en la protesta. Porque quizás muchos, los que estaban atentos,
votaron por un cambio. ¿Por qué? Porque quieren estar bien. Quieren estar bien. Y es esa la dependencia de las circunstancias para estar bien. ¿En qué lugar de la Biblia dice que nosotros dependemos de las circunstancias? Y la inmadurez emocional es el resultado, obviamente, la inestabilidad emocional de la inmadurez espiritual, porque el Dios de la Biblia nos dice que todo está en sus manos. Los corazones de los reyes y los príncipes, y Él los mueve como Él quiere, como Él quiere. No solamente desestimamos, sino desconocemos la soberanía de Dios. Y creemos que todo depende de las circunstancias. Esas circunstancias que van a determinar cuáles van a ser mis decisiones. ¿Cuántos hay quizás en este mundo, no sé, aquí en medio nuestro, que están esperando ver qué pasa con este DNU, para ver qué paso dan en función de sus inversiones? Cuando el mismo Jesús, a través de una parábola, nos confronta con aquello que pasa a ser lo primordial en nuestras vidas. Y había un hombre que pensaba, vamos a ver cómo están las circunstancias para determinar decisiones que me permitan estar bien el día de mañana. Pero se oyó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y nosotros caemos en la negligencia de pensar que esa parábola es exclusivamente para predicar el Evangelio. ¿A quién se la dijo? A sus discípulos y a todos los que lo rodeaban. Es que te habla a vos y me habla a mí. Y el apóstol Pablo lo decía de manera más clara, dice, la raíz de todos los males, ¿qué es? No es el dinero, es el amor al dinero. Es aquello que colocamos como un condicionante del cual depende mi propio bienestar. Y es allí donde se revela mi inestabilidad emocional. Pero el Dios que nos ha dado vida y quiere que la vivamos está dentro de su propósito, como leíamos en la NTV, dice, darles una vida plena y abundante. Es el Dios que nos invita a madurar. Y madurar es hacernos responsables de nosotros mismos. No esperar que otros se hagan responsables de nosotros, hacernos responsables de nosotros mismos. Es tener una estabilidad emocional en la cual nosotros entendemos que las emociones no pueden gobernar mis decisiones ni mis acciones. Y si hay alguna emoción que debiera de primar, es la emoción que es mucho más que una emoción dada por Dios desde el día en que creí, y es el gozo, ni siquiera la felicidad. Porque la felicidad depende de circunstancias, el gozo depende del Señor. ¿Recuerdan a David cuando pecó? Señor, devuélveme, ¿qué le dice? El gozo de mi salvación. Nunca dijo que la había perdido la salvación, pero sí había perdido el gozo. ¿Por qué? Por su propia inmadurez, por su propia inestabilidad emocional. ¿Recuerdan lo que pasó, no? ¿Cómo cayó? Lo vamos a meditar dentro de las 3 herramientas para poder vivir una vida abundante. Devuélveme lo que he perdido. ¿Por qué? Porque he sido inmaduro espiritualmente, inestable emocionalmente, y me dejé llevar por las circunstancias, olvidándome que tú estás en control absolutamente de todo. Primera herramienta que debemos utilizar para poder vivir una vida abundante es debemos desarrollar los duelos correspondientes. Cuando hablamos de duelo siempre hablamos de ¿qué? Pérdidas. Y tristemente nosotros relacionamos única y exclusivamente los duelos a una necesidad relacionada a una pérdida de un ser querido. Pero las pérdidas no están solamente relacionadas a las personas. Hay duelos que elaborar también en relación a la salud. Hay cosas que de repente el médico nos dice, y esto no hay marcha atrás, ¿sí?
De hecho, tengo que ir al oculista y no quiero ir porque no quiero escuchar eso. Ya tenés más de 50, la presbicia es inevitable. Y esto va a seguir. Esto va a seguir. Bueno, necesitamos elaborar esos duelos. Necesitamos identificarlos. Necesitamos valorar correctamente la incidencia que tiene en mis emociones, en mi inestabilidad emocional. ¿Sabes? Recuerdo hace varios años, me acerco a un hermano que cumplía 60. Hace una fiesta de cumpleaños, estamos allí, me acerco a hablar con él y en un momento estábamos a solas y en confianza me dice: Nelson, vos sabés que me pasa algo extraño, ¿sí? Porque mi cuerpo tiene 60, pero mi espíritu tiene 20. Y claro, era mayor que yo. Todavía hoy, si hoy los cumpliera, sería mayor que yo. Y digo, ¿cómo le digo? ¿Cómo hablo? Esa inestabilidad emocional que nos producen distintos estadios de nuestra vida, que no son solamente pérdidas físicas o de personas queridas, son pérdidas distintas que nosotros debemos asimilar y nos afectan en 3 planos fundamentales. El primero en el plano físico, ¿sí? Desde las pérdidas de los seres queridos hasta la pérdida de la propia salud, como hablábamos, y todo lo que ello conlleva. Y eso es una realidad que debemos aceptar. Es una realidad que debemos aceptar. Recuerdo Tomás, ya es un hombre, pero tenía 8 años y tenía que pasar de la escuela bíblica a los pre. Y entonces él nos dice en ese momento: yo no quiero ir. ¿Por qué no querés ir? ¿Qué pasó? Automáticamente uno, ¿en quién piensa? En los líderes de los pre. ¿Qué problema hay con esto? ¿Qué pasó? Y él nos dice, yo no quiero dejar de ser un niño. No quiero dejar de ser un niño. Y me encantó su sinceridad, porque es algo que a mí me falta con el Señor. Es algo que a la mayoría nos falta con el Señor. Plantearle a Él cada uno de los duelos que tenemos dentro nuestro, cosas que nos cuestan, y desarrollarlos en la forma, en el plano físico. Hay realidades que debemos aceptar. Cumpliste 60 y tenés 60. Tenés 60. Voy a cumplir 55, bueno. Pero cuando los chicos me invitan a jugar al fútbol, mi mente juega como uno de 20. Y ahí me acuerdo siempre de este hermano, ¿sí? Pero mi mente, mi cuerpo no. Cuando yo digo, si me voy por acá no me agarra, mentira. Llega un chico, hay no uno, hay 5 ahí alrededor tuyo, ¿viste? No podés, pero en la cabeza vos creés. Son duelos que hay que elaborar. Pero también en el plano emocional. No solo debemos enfocarnos en aquellas cosas que nos han causado tristezas y alegrías en el transcurso del año y en el transcurso de nuestras vidas, sino sabés en qué debes enfocarte, en cómo has reaccionado ante cada una de ellas. Es eso lo que te va a permitir encontrar el equilibrio emocional. ¿Cómo has reaccionado? Pero no cómo reaccionaste verbalmente o hacia lo que los demás pudieron ver reflejado, sino cómo reaccionaste en tu interior. Cómo estás sobrellevando esas cosas que te producen una angustia en tu interior, que quizás vienen arrastradas desde el plano físico, pero también desde el plano relacional, desde el plano emocional, de sentirte no incluido, no tenido en cuenta, de sentirte que parece que a todos se le da lo que vos quisieras, menos ¿a quién? A vos. Pero Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y eso, si nosotros no lo atendemos al plano emocional, nos lleva no a una realidad que aceptar, sino a una recaída. Porque cuando nosotros no estamos bien emocionalmente, ¿recaemos en qué? En nuestro viejo hombre. Recaemos en pecar. Recaemos en pecar.
A veces esas mismas frustraciones de no entender por qué a mi hermano le va bien y yo que me esfuerzo tanto me va mal. Termino enojándome con mi hermano y él no tiene ni idea de lo que le pasó, de lo que está pasando. Y es algo que me pasa a mí. Y Dios me dice que tiene un propósito de vida abundante para mí. Sí, pero al que le va bien es a mi hermano, pero ¿quién dice que lo que te está pasando no es el propósito de Dios para tu vida y para que desarrolles una vida abundante? Decía Dios a través del profeta Jeremías, ¿quién será que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Acaso de Dios no proviene lo bueno y lo malo? Dice otra versión, la de H.B. Pratt, ¿acaso de parte de Dios no proviene aquello a lo que ustedes llaman bueno y a lo que ustedes llaman malo? Porque Dios no llama ni bueno ni malo a nada. Dios en su soberanía ha determinado en la eternidad lo mejor para cada uno de nosotros. Pero yo he decidido no vivir conforme a lo que sé. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien, a las que yo llamo buenas y a las que yo llamo malas. Y Dios lo determinó, pero yo he decidido ser necio. ¿Recuerdan lo que dijimos? La contracara de la sabiduría, la necedad. La necedad no es el desconocimiento, sino es el conocimiento sobre el cual hay una decisión, una determinación personal de no ponerlo en práctica. Y eso genera crisis en el plano emocional. Y esas crisis nos hacen recaer en el pecado. Y esas crisis debemos nosotros afrontarlas. Porque si no las afrontamos correctamente y en el tiempo oportuno, vamos a recaer en el pecado. Jeremías estaba angustiado. Había sido llamado siendo un adolescente. De su boca no salían otras cosas que las palabras que Dios ponía en su mente y en su corazón. Tenía una crisis emocional profunda. A tal punto que él le expresa diciendo, ni aun los de mi casa me quieren. Estaba hablando de sus padres, de sus parientes, de sus hermanos, de sus amigos. Ni aun ellos me aceptan. Pero él afrontó esa crisis emocional de la manera correcta. ¿Por qué? Por lo que él mismo sigue contando después. ¿Qué sigue diciendo después? Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría, equilibrio emocional de mi corazón. Es decir, esa angustia que él refleja a tal punto que escribe un libro llamado como Lamentaciones de Jeremías. Pero toda su angustia emocional la lleva ¿a dónde? A Dios. Y de parte de Dios recibe, quédate tranquilo, quédate cómodo, todo va a estar bien. No. Dios pone delante de él su palabra y él dice, fueron halladas y yo las incorporé a mi vida. No las incorporé a mi mente, sino las incorporé a mi vida y me fueron por gozo y alegría de mi corazón. No fui un necio. Fui sabio, fui poniendo en práctica cada cosa que me fuiste revelando, que tienes un propósito que no lo puedo entender, pero si tú lo has determinado, estoy seguro que es para mi bien. ¿Estás seguro de eso? ¿Que Dios quiere el bien para tu vida? Ezequiel hablaba de esto. Yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros. Son pensamientos de paz. Son pensamientos de bien para que alcances una vida de bienestar. Estoy mezclando la 60 con la NTV. Ese es el propósito de Dios para tu vida y la mía. Que tengamos una vida buena, que la disfrutemos, que no nos conformemos simplemente con la vida abundante, sino que vivamos en abundancia
de vida, pero también está el plano espiritual. Entender algo que en el año 1568 un hombre llamado John de Mallara dijo algo que nosotros tenemos como un dicho popular, y de hecho ya era popular, fíjense, en el 1568, porque su libro se llamaba Filosofía Vulgar. ¿Y saben lo que decía? Decía que debemos tener cuidado del plano espiritual, porque el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Que leas la Biblia todos los días no te hace un creyente sabio. Que ores todos los días no te haces que seas un creyente sabio. El hábito no hace al monje. Que asistas a todas las actividades que te corresponden por tu edad y a las demás no te hace sabio. El hábito no hace al monje. Los hábitos generalmente nos acercan a la religiosidad. Así como en el aspecto físico, en el plano físico hay una realidad que debemos aceptar, en el plano emocional una potencial recaída en el pecado que debemos afrontar oportunamente, en el plano espiritual hay una religiosidad que golpea nuestros corazones de manera constante, y de esa religiosidad debemos apartarnos. Porque si no, soy un necio. Todo lo sabe, todo lo cumple, pero no lo vive. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, mi pueblo está perdido porque no conocen a Dios, no hablaba del conocimiento teórico ni teológico, estaba hablando de la práctica. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y conocimiento del Dios vivo. Conocimiento del Dios vivo. Esa expresión conocimiento del Dios vivo está hablando de práctica, de un ejercicio cotidiano, de entender la relación con Dios, no como un acto repetitivo religioso, sino como una acción voluntaria de disfrute, de poder ir llevando sus ofrendas y estar a cuentas con Dios. Y nosotros tenemos un privilegio mayor aún que el pueblo de Israel, porque la ofrenda está presentada y la ofrenda está sentada a la diestra del Padre, allí en la majestad de las alturas, que fue Jesús, es Jesús. Y nos invita a entrar confiadamente para alcanzar lo que tanto necesito, para hallar gracia y alcanzar el oportuno socorro. En cada área de mi vida, apártate de la religiosidad. Porque la religión pura y sin mácula, citando la 60, ¿qué dice? La religión pura y sin mácula no es repetir actos. ¿Cuál es? La religión pura y sin mácula es temer a Dios y apartarse del mal. Me hace así Jorge, me dice, te lo dejo que lo digamos. Temer a Dios y apartarse del mal. Práctica, no teoría. Práctica, no religiosidad. Práctica en la vida, en mi vida, conforme al propósito de Dios. ¿Sabes? Somos tan religiosos que a veces nos atamos a sistemas y amamos los sistemas. Cómo hacer determinadas cosas, cómo influir en los que nos rodean, cómo impactar en la ciudad, cómo y ponerle el nombre del que quieras. Pero precisamente eso habla de mi inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la palabra de Dios vemos el obrar de Dios de una manera muy simple y particular. Y se levantó una mañana Felipe, ¿y qué pasó? Se levantó para cumplir un programa de hablarle a otros de Cristo. ¿Dice eso? Y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? A donde no tenía idea que tenía que estar.
Sin embargo, el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué pasó cuando el eunuco continuó hacia Etiopía? ¿Alguna vez se pusieron a pensar que el Espíritu lo dejó a Felipe a más de 80 kilómetros de su ciudad y que para volver tenía que atravesar un desierto? ¿Cuántas quejas hay de Felipe por eso? Ninguna. Dios guía a aquel que está cercano a Él. Hechos capítulo 10. Y el Espíritu le dijo a los ancianos en Jerusalén, ¿qué les dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. ¿Había hablado Dios con Bernabé y Saulo? No tengo la menor idea. Pero Bernabé y Saulo no eran necios, eran sabios. Estaban viviendo no una vida, sino la vida en abundancia, entendiendo que aquel que planificó la vida abundante para mí, Él me lleva por donde Él quiere y ya lo ha determinado. Y yo he sido alcanzado para salvación, como el apóstol Pedro lo decía en su primera carta en el capítulo 1, para obedecer. Para obedecer. ¿A quién? A Dios. Aquel que me llamó. Aquel que lo hizo en su pregnosis, ese conocimiento que no podemos diferenciar ni elaborar un concepto para poder entenderlo, pero Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que sea su hijo. Y para que siendo su hijo pueda obedecerle, porque me ha dado la capacidad natural de obedecerle a Él. De obedecerle a Él. ¿Qué cosas están moviendo tu mente y corazón? Y ahora Israel, Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. ¿Qué pide el Señor tu Dios? Lo que Dios pide es que nos dejemos guiar por Él. Pero para dejarnos guiar por Él tienen que pasar algunas cosas en nuestras vidas. Desarrollar el duelo correspondiente en cada área de mi vida, en el plano físico, en el plano emocional, en el plano espiritual, y entender que lo que Él pide es simplemente, y me encanta la palabra que usa, simplemente, que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir. ¿Para qué? Para que te desees y planifiques un próspero año. ¿Dice eso? ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Dios no bendice por deseos o anhelos personales ni los demás para conmigo. Si bien nos saludamos, que Dios te bendiga y le deseamos bendiciones a los hermanos, ¿sí? ¿Está mal? No. Ahora entendemos lo que es bendecir. Bendecir es bien pensar. Es pensar el bien. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, dice. Porque Dios pensó bien de nosotros a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de lo que yo soy. Pero no solamente es pensar bien, sino es hablar bien. Y es increíble que en los cielos, en la eternidad, se haya hablado bien de nosotros, se haya hablado bien de mí, que soy un pecador merecedor del infierno. Y en ese hablar el bien estuvo el diseño del plan para mi salvación. Y ahí viene lo tercero que implica bendecir, hacer el bien. Y llegado el día del cumplimiento de la hora, Gálatas 4:4, ¿qué pasó? Nació Jesús, hizo el bien. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que desciende ¿de dónde? De los cielos.
Él pensó, Él habló y Él hizo todo para tu bien y el mío. Dios hecho hombre se compadeció de mis pérdidas y mis carencias, de las tuyas también, para que podamos desarrollar los duelos correspondientes en cada uno de los planos. Allí en Mateo capítulo 9, verso 36 dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas. Plano físico, plano emocional, plano espiritual. Estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Así Él me ve. Así Él me ve. Así Él sufrió por mí. Pensamos en el sufrimiento de Cristo y pensamos solamente en la cruz. Qué limitado que soy. Qué limitado que soy. Él me vio, lo expresó con palabras el Señor Jesucristo, aquello que había dicho ya a través del profeta Isaías, ¿no? Que nosotros como ovejas nos descarriamos y cada quien se apartó por su propio camino. Él se ocupa de tus duelos y los míos. Debemos nosotros aceptar la realidad en el plano físico, cuidarnos de afrontar esas dolencias en el plano emocional para no recaer en el pecado. Y debemos apartarnos de la religiosidad en el plano espiritual. ¿Para qué? Para que pueda vivir una vida abundante. En segundo lugar, destruye murallas. No solamente desarrolla duelos, sino destruye murallas. Hay algo que todos tenemos, algunos más, otros menos. Todos construimos murallas a nuestro alrededor. Yo construyo una muralla que me cuesta muchísimo derribar. No cuento nada de lo que me pasa. No cuento nada. No cuento ni las alegrías ni las tristezas. Me las reservo. Me encanta escuchar, pero he levantado una muralla y me cuesta compartir. Con mis hermanos hablo, no con el Señor, sino con mis hermanos. Pero aún así es una muralla que hay que derribar. Y de hecho es una muralla que en cierta medida todos tenemos construida de manera similar. ¿Cómo andás? ¿Cuál es la respuesta? Bien, mentira. ¿Acaso no nos dice Dios que debemos hablar verdad unos con otros? Fíjate cómo me he visto de necio muchas veces. Pero también cómo me he visto de religioso, porque le pregunto a mi hermano ¿cómo estás? Y en realidad ni me importa cómo estás. Estoy esperando simplemente que me diga bien y sigo saludando al otro. ¿Y qué es lo que reflejo? Mi inmadurez espiritual. Y también mi inestabilidad emocional, que lo veíamos al principio. Porque no estoy preparado que alguien me diga mal. Mal. Había un hermano en Mendoza que siempre decía lo mismo, ¿no? Decía, ¿cómo andás? Bien, o te cuento. Era un desafío, ¿no? O te cuento. O te cuento. Para colmo era un hermano con el cual crecí. Estuvimos lejos de allí, el Señor nos llevó durante 21 años lejos y nos trajo 2 años allí, de nuevo. Y cuando lo saludo después de una cena me dice, bien, o te cuento. Y la cabeza se me llenó de preguntas, ¿qué hago? ¿Le pregunto o no le pregunto? Y empezó en mi cabeza todo lo que había vivido con él. Le gustaba hacer bromas, le gustaba, pero ¿y si está mal? ¿Y si está mal? Y le digo, contame. Me abrazó, me dio un beso, encima es más grandote que yo. Y me dice, no, está todo bien. Dijo, menos mal, dije, en mi interior estaba todo bien. Pero me hizo pensar, cuando preguntamos, ¿cómo estás?
soy el más vil religioso que abre su boca para exponer su necedad. Y cuando respondo bien, escondo mi inestabilidad emocional muchas veces, porque siento que no puedo confiar en nadie, o que no puedo confiar en todos. Debemos aprender a destruir murallas personales, dejar de parecer para ser. Porque cuando respondo lo que se denomina lo políticamente correcto, parece que todo está bien. Parece que todo está bien. Pero en el ser interior no está nada bien. Y a veces nos ocupamos más en parecer que en ser. Yo tenía un director en un colegio que siempre nos decía, no solamente tenés que ser un profesor, tenés que parecerlo. Porque bueno, yo tenía una costumbre, yo me sentaba arriba del escritorio y él no quería, era de la vieja escuela, tenía que estar de este lado del escritorio, los alumnos allá, ni acercarse ni nada. Dice, no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Pero cristiano o creyente, no hay que parecerlo, hay que serlo. Hay que serlo. Tu vida se manifiesta en vida, en la abundancia que haya en tu vida, en la cantidad de frutos que los demás van a poder disfrutar de vos. Cuando Pablo escribía a los Gálatas hablando del fruto del Espíritu, cuando hablamos de el fruto, es un fruto con 9 sabores, 9 gajos, hay un montón de alegorías que se toman de eso, pero es un fruto que tiene 9 características. Ahora, más allá del análisis de las 3 divisiones que muchos hacen y demás, el fruto de un árbol, ¿quién lo disfruta? ¿Qué árbol lo disfruta? Ninguno. Lo disfruta el que pasa, lo disfruta el otro. Pero el árbol para que dé fruto, Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y este será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y qué va a pasar cuando esté junto a corrientes de agua? Símbolo de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Estará siempre verde. Sus ramas se van a extender. Va a dar su fruto en su tiempo. Y todos van a querer estar ahí. Dice que todas las aves van a venir a hacer nido precisamente allí. Debemos dejar de parecer y comenzar a ser. Debemos afianzarnos en la palabra de Dios, no en los usos y las costumbres o en las apariencias para que todos crean que yo estoy bien. Debemos acercarnos a Dios llevando precisamente toda la carga de mi angustia. Y sabes, cuando hablamos de destruir murallas personales, hablamos fundamentalmente de la comunión. ¿Cuánto nos perdemos de la comunión? Porque sabemos, pero hemos decidido ser necios. Hemos decidido ser necios. El apóstol Pablo escribía en 1 Corintios capítulo 12, hablando de la iglesia como ¿qué? Un cuerpo. ¿Y ese cuerpo cómo debía estar? Para que haya un cuerpo, pueda diferenciar un cuerpo, tiene que estar unido. Unido. Y solamente cuando estamos unidos, y en esa unidad está fortalecida por el vínculo del amor, unida por los ligamentos y coyunturas, y a su vez unido ¿a qué? A la cabeza que es Cristo, ¿qué va a pasar? Vamos a madurar, vamos a crecer. No con el crecimiento que yo quiero o que yo espero, sino con el crecimiento que da Dios. Lo dice bien claro allí en el capítulo 12 el apóstol Pablo.
con el crecimiento que da Dios. Hay muchas murallas que nosotros levantamos. Esas murallas que me hacen a mí sentirme diferente. Y hay murallas naturales, murallas étnicas, si podríamos llamarle, ¿no? Así. El rubio y el morocho, naturales en la genética, el gordo y el flaco, el alto y el bajo. Y son cosas que nos diferencian, porque a veces venimos de contextos y de culturas que precisamente han generado cierto rechazo. Por ejemplo, en Mendoza hay mucho rechazo hacia el que es de origen boliviano. En Entre Ríos hay cierto rechazo al que es de origen paraguayo. Y no tengo idea de dónde nace ni uno ni el otro. Pero sí hay rechazo. Hay diferencia. Hay miradas que nos distancian. Pero ¿cómo pueden haber miradas entre nosotros que nos distancien más allá de las diferencias genéticas que tengamos cuando genéticamente, espiritualmente venimos de la misma sangre? Si somos miembros del mismo cuerpo. El mismo Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 17, horas antes de entregar su vida, le clama al Padre por estos, los que estaban con él, los 12, los 400 podemos involucrar, sí, que menciona en Hechos capítulo 1, por todos estos y por quién dice, por los que han de creer. ¿Qué sigue diciendo después? ¿Qué te pido por estos y por los que han de creer? Que así como tú y yo somos uno, ellos sean niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, matrimonios, jóvenes menores, jóvenes mayores, matrimonios jóvenes, matrimonios mayores, tercera edad. Qué bueno que todos esos ministerios estén en actividad dentro de una iglesia local. Pero qué triste es cuando simplemente o solamente estamos involucrados en uno de ellos y nos olvidamos que somos un cuerpo. Hay que derribar las murallas que nosotros hemos levantado. Y la peor muralla y la más difícil de voltear no es aquella que está relacionada, como decíamos recién, con lo natural, sino la muralla de las afinidades. Y yo me junto con los que me llevo bien. Y es difícil llevarse bien con otros. Entonces yo tengo mi grupo de pertenencia. ¿Sabes cuál es tu grupo de pertenencia según el Dios de la Biblia? La Iglesia de Cristo. Ese es tu grupo de pertenencia. No son ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos, ni nada que se le parezca. Tu grupo de pertenencia y mi grupo de pertenencia es la Iglesia de Cristo. Y la iglesia local en la cual a Él le ha placido colocarme. Y con todos tengo que relacionarme. Porque al igual que en un cuerpo, el corazón bombea sangre ¿a qué parte del cuerpo? ¿A la que Él quiere? A todo, absolutamente a todo el cuerpo, a todo el cuerpo. Hay alguna manera de relación y es a través de ¿qué? De la sangre, y la sangre da vida, da vida. Cuando hay diferencias, cuando hay fragmentaciones por afinidades, no hay vida en ninguno de esos grupos. ¿Por qué? Y porque no está la sangre de Cristo distribuyéndose como corresponde en cada uno de los miembros de la iglesia local. Formamos parte de un solo cuerpo. Y ese es el gran desafío para la iglesia de hoy, no para el año que viene, para la iglesia de hoy, porque este es el día, como decía el salmista, que hizo Jehová. ¿Y cómo sigue? Me gozaré y me alegraré en él. Sin embargo, quizás hasta en esta hora alguno está incómodo en su interior porque llegó alguien con el que no puede ni gozarse ni alegrarse. Somos necios, sabemos, pero hemos decidido no ponerlo en práctica.
Y eso genera contra mí mismo una carencia de disfrute de la gracia de Dios para mi vida. La afinidad que debemos de tener, Dios mismo se encargó de decirle a través del apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 2, verso 5, que dice: haya pues en cada uno de ustedes, dice, en cada uno de vosotros, dice, no la 60, ¿sí? La 60 dice, pues en vosotros. Otra dice, en cada uno de ustedes, ¿qué? Un mismo sentir. El mismo sentir que hubo en quién. En Cristo Jesús. ¿Fue un sentir por afinidad? No. 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 Fue un sentir de gracia y misericordia, no de afinidad. Es que me ama porque soy pecador. Dios aborrece el pecado y al que lo practica. La palabra de Dios es clara. Pero también el Dios soberano dijo: yo no quiero la muerte del que muere. Decisión soberana de Dios. Y se accionó su misericordia y su gracia para elaborar un plan para tu salvación y la mía. Dios no te ama, no me ama porque soy un pecador. Mahatma Gandhi dijo eso. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No lo dice la Biblia, ¿eh? La Biblia dice que Dios aborrece el pecado y al que lo practica. Y el necio peca, porque pecado es saber hacer el bien y decidir que no hacerlo, no hacerlo. Cierro, menciono rápidamente, en tercer lugar, para vivir una vida abundante, no solamente desarrolla el duelo correspondiente y solo vos conocés con Dios en qué área de tu vida tenés que trabajarlo. No solamente debes destruir o derribar murallas personales para poder disfrutar la comunión unos con otros, sino que es tiempo de diseñar proyectos. Proyecto de vida. Diseñar proyectos. Pero proyectos que deben ser proyectos potenciales. ¿Qué es algo potencial? Es algo que se puede realizar, que no depende de algo sobrenatural. No depende de que yo tenga $1.000.000. Simplemente depende de que tenga vida. Un proyecto potencial es un proyecto con los pies sobre la tierra. Jesús allí a los discípulos en Lucas capítulo 14 les hablaba de esto. Los proyectos de vida deben ser proyectos potenciales con los pies sobre la tierra, porque ninguno que va a edificar una torre no se sienta primero a ¿qué dice? A calcular los costos y demás. No arranca a lo loco. ¿Por qué? Porque después queda en vergüenza delante de los demás. Pero sigue diciendo, ningún rey sale a la batalla con 1.000 contra aquel que viene contra el que viene contra él con 10.000, sino que ¿qué hace? Proyecta, busca otros reyes que se alíen con él para ir a hacerle frente. La fe es el más racional de los recursos que tiene el cristiano. No es simplemente yo avanzo porque Dios va conmigo y Él va a hacer. Dios espera que viva una vida abundante con los pies sobre la tierra. Y los planes y proyectos no son a futuros solamente, porque el futuro no está en mis manos. Tengo el hoy. ¿Qué se cumplió en tu proyecto de vida hoy? ¿Qué meta alcanzaste? No, es que yo tengo metas que de acá a 5 años, no sé si vas a estar dentro de 5 años. ¿Qué pudiste cumplir hoy? Porque Dios hoy cumplió con vos, cumplió conmigo. Al despertar, cada uno de nosotros
pudimos o no haber decidido ver que Dios cumple lo que promete. Porque lo hace Él primero. Decía David en el Salmo 139, hablando de este Dios maravilloso, que no puedo comprender sus pensamientos, dice, hay algo que es una realidad. El proyecto de Dios se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque despierto y allí estás tú. Pero el proyecto de David había cambiado. Es interesante y te invito a que analices la vida de David. Porque hay un David antes de ese desequilibrio emocional, de esa inmadurez espiritual, y hay otro después. Hay otro después. Y el de después es el que nos aconseja. Es el que nos lleva precisamente a acercarnos a Dios, a poner los pies sobre la tierra. Y el gran ejemplo de la importancia de diseñar proyectos es Dios. Hebreos en el capítulo 10 habla de eso. Lo hace a través de un diálogo como para que lo pudiésemos entender entre el Padre hablando con el Hijo, contándole de toda su creación y de que no había manera de que el hombre pudiese alcanzar estar en el lugar para el cual fue creado. Y el Hijo le dice, ni sacrificios ni ofrendas te han agradado, he aquí que vengo a cumplir el plan que has diseñado. Agarrar el Evangelio según San Mateo y subrayar cuántas veces dice para que se cumpliese las Escrituras o para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Es tremendo, Él diseñó un plan. Pero Él no espera que seamos igual que Él, porque de hecho no lo puedo ser. Pero sí puedo ser Nehemías. Nehemías tenía un plan. Tenía un plan. Y ese plan estaba con los pies sobre la tierra. Comparé el plan de Nehemías con el plan de Esdras. Dios le había dicho al pueblo de Israel que era lo más importante: reedificar el templo. Dios te dice a vos y a mí qué es lo más importante: nuestra comunión con Él. Y nos pasa lo mismo que al pueblo de Israel. Postergamos. Habían pasado casi 90 años. Casi 90 años de un proyecto sin planificación. Pero había alguien que tenía un proyecto, que Dios lo había puesto en su corazón y lo había ideado. 3 meses pasaron del capítulo 1 al capítulo 2. Pero no empezó todo en la mente de Nehemías en el capítulo 1. Simplemente nos lleva la historia a entender la línea del tiempo. Nehemías siempre estuvo preocupado por su pueblo. Es por eso que una vez más, cuando ve que vienen de Jerusalén, les pregunta: ¿cómo está mi pueblo? ¿Y cómo están sus murallas? Esa era la carga que había puesto en el corazón. Y se fue y lloró delante de la presencia de Dios al ver la angustia que estaba padeciendo su pueblo. Pasaron 3 meses. Y en la oración de Nehemías nunca le pide a Dios: dame un momento con el rey. Es interesante. Nehemías se hace uno con el pueblo. Asume el pecado del pueblo como el suyo propio, porque sabía que él también tenía algo de culpa en todo lo que estaba pasando. Pero cuando llegó el momento, y que fue simplemente una pregunta: ¿por qué estás triste hoy? Nehemías, aún a riesgo de su vida, expone un plan. El plan de Nehemías
Era un plan de 12 años. Nosotros leemos rápido y creemos, todo esto pasó, No, era un plan bien marcado. La primer meta, conseguir el permiso, lo consiguió. Vamos a la segunda, conseguir los recursos. Oh rey, te pido que me des, y le dio la lista, ya lo tenía, planificación. Y se lo concedió. Lo tercero era ir, y fue. Y levantar el templo, lo que no se había conseguido en 90 años. Y era más pequeño que lo que él quería hacer, que era reconstruir las murallas. Le llevó 50 días. ¿Por qué? Porque había un proyecto de vida en el cual estaba incorporado Dios. ¿Tenés un proyecto de vida? Todos debemos de tenerlo. No importa la edad que tengamos, sino buscar la historia de Caleb. 85 años y tenía proyecto de vida, conquistar lo que Dios le había prometido. Y no confiaba en sus fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que le había prometido que todo Hebrón iba a ser para él. Quiera el Señor que no hayan deseos para un nuevo año, sino que haya un compromiso para cada nuevo día en el cual Dios cumple su propósito, y es mostrar su misericordia. En primer lugar, como dice Lamentaciones, es recordarnos que por la multitud de sus misericordias no he sido consumido. Y la segunda es que su misericordia hoy es nueva. Hoy ha sido mejor que la de ayer. Y mañana, si me regala un nuevo día, será mejor que la de hoy. ¿La disfrutaste? Si no lo hiciste desde el comienzo del día, mirá todo el tiempo que perdiste. No sé si mañana habrá oportunidad. Disfrutémosla en lo que resta de esta vida, de este día. Vive el propósito que Dios tiene para tu vida. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Ahora nos vamos a separar para estar orando. Vamos a estar agradeciendo por este año al Señor. La gran mayoría, los miro de acá, y la gran mayoría de nosotros estamos involucrados en algún ministerio, así que oremos por nuestro ministerio, pero también, como nos desafiaba Nelson hoy, a no cortarnos en nuestra quintita y decir, bueno, yo estoy con adolescentes, los jóvenes es otra cosa. Oremos por las actividades de nuestra iglesia, de nuestros grupos, ya sea en el Chelito, ya sea acá, somos un cuerpo. Estemos también orando por el taller del maestro, este ministerio que sigue. Estemos orando por Choco, por Alicia. Estemos orando por aquellas personas que sabemos que estuvieron internadas y se rehabilitaron, pero también estemos orando por aquellas que todavía están en esa lucha. Estemos orando por los misioneros. En este año hemos podido escuchar sobre la vida de muchos de ellos. Por ahí, si nos acordamos de alguno de ellos, estemos orando por ellos. Estemos orando por los campamentos, porque ahora se vienen los campamentos, y va el tema a colación de lo que justamente hablamos hoy, que parece que hay una gran dificultad por el tema de la situación económica del país, y sabemos que Dios nunca ha dejado faltar. Los que ya somos viejitos en las cosas del Señor, vemos que tarde o temprano el Señor siempre cumple. En esto el Señor no es deudor de nadie. Estemos orando por los campamentos, porque es una muy buena oportunidad para predicar el Evangelio, pero también para crecimiento espiritual. Estemos orando por los enfermos, estemos orando por la operación de Marita, que
el otro día estuvo subiendo en el grupo, por Martina también, que hace 15, 20 días atrás Jorge subía una carta que estemos orando. Estemos también orando por la obra en Colonia Avellaneda de nuestros hermanos. También estemos orando también por el desastre de la tormenta en Wilde de la vez pasada, que creo que vos, Jorge, había subido un video, acuérdense. Se destruyeron cosas materiales, sabemos que lo material va y viene, pero también sabemos que Dios tiene un propósito detrás de todas estas cosas. También estemos orando por el trabajo que se estuvo haciendo en Santiago del Estero, en los 3 lugares eso, por esos hermanos que quedaron allí, para que el Señor los pueda estar bendiciendo, los pueda estar cuidando, y que, como hablábamos entre nosotros, que ojalá que Dios, la obra es de Dios, pero estemos orando para que Dios los esté protegiendo y los esté haciendo crecer espiritualmente. ¿Algún motivo en especial de todos los que ponemos? Si alguno lo tiene, puede, ahí está Alex con el micrófono, puedes ponerlo. Bueno, vamos a separarnos de a 2 y vamos a estar orando, y por sobre todas las cosas estar agradeciendo por lo bueno que ha sido el Señor durante este año. Buenas noches.